nombre es Alberto Cabrera, soy el delegado de innovación para la Federación Internacional de la Cruz Roja. Nosotros en la Federación Internacional esa es nuestra razón de ser, realmente el responder a las emergencias, intentar minimizar el impacto en la vida de las personas que están sufriendo y ayudarlos a recuperarse lo más rápido posible. Entonces es nuestro trabajo, es nuestra razón de ser como federación. Me llamo Carlos Roberto Garzón, soy asesor para Centroamérica del Programa de Desastres de la Organización Panamericana de la Salud. Tenemos tres grandes temas que cubrimos y apoyamos a los países de las Américas. Uno es el tema de preparativos, que consiste básicamente en todas aquellas acciones para estar listos cuando ocurra un evento. El tema de mitigación, es decir, reducción de riesgos y en este sentido específicamente sobre tratar de hacer hospitales seguros. Y finalmente la respuesta, que es un tema de asistencia, de ayuda humanitaria, en el tema en salud, que es la línea de trabajo de la Organización Panamericana de la Salud. Soy Douglas Reimer, soy el jefe de la Oficina Regional de OCHA, de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios para Latinoamérica y el Caribe. OCHA es la oficina que se ha establecido para apoyar en la coordinación de asuntos humanitarios durante emergencias, durante crisis humanitarias, para asegurar una coordinación entre todas las agencias y los actores, los organismos y gobiernos que están trabajando y apoyando durante las crisis humanitarias. My name is Hauke Hobbs. I am the Regional Emergency Coordinator for CARE International. In the 10 countries we are working, or in other countries, we can ensure that our humanitarian action is in line with international standards, in line with government responses and in line with humanitarian networks. Mi nombre es Fabiano Franz, soy director regional de Asuntos Humanitarios y Emergencias con World Vision. World Vision es una organización humanitaria internacional que trabaja en más o menos 100 países y hace trabajo de desarrollo y ayuda humanitaria ya por más de 50 años. REDLA, que significa Riesgos, Emergencias, Desastres, Latinoamérica y el Caribe. Es un grupo de miembros de las Agencias de Naciones Unidas, las ONGs, Movimiento Cruz Roja, donantes, que trabajan en los temas de riesgo, de emergencias, temas humanitarios en la región latinoamericana y el Caribe. Se conformó el grupo para ser un grupo de intercambio de información, un grupo de análisis y diálogo y un grupo sobre todo de coordinación en las emergencias, asegurar un trabajo coordinado entre todos los socios. Básicamente lo que buscamos es una eficiencia en el trabajo, buscamos asegurar que las personas afectadas son atendidas, buscamos asegurar que hay una visión común de lo que se necesita. Ya vivimos en un mundo muy globalizado, el cual tenemos que estar conscientes que una sola organización no puede ser la única encargada de una respuesta a desastres. Tenemos que ver primero cuáles son las necesidades reales y quiénes son los actores que están involucrados en el desastre, así para poder coordinar quién hace qué y en qué momento. Hay dos niveles, uno es el nivel de coordinación en el terreno, ya que OCHA inmediatamente abre un puesto de coordinación, el OSOC, que es el que se le llama, en el terreno para coordinar entre los actores que están en el terreno. Aquí a nivel Ciudad del Saber se coordinan a otro nivel. Aquí más bien coordinamos toda la logística y toda la parte más institucional de cómo vamos a trabajar con otras instituciones, cómo nos vamos a apoyar. En un mundo humanitario cambiante, con múltiples actores, con participación de gobiernos, con países que cada vez logran o tienen una mejor capacidad de respuesta, trabajar articulada y coordinadamente es muy importante. Pienso que ese es uno de los retos principales en el tema humanitario. El segundo gran reto, creo yo, tiene que ver con el manejo de la información. Hay muchas fuentes de información, hoy se maneja muy rápido la misma y por lo tanto sigue siendo un reto siempre trabajar en informes unificados, en dar la misma información y sobre todo en llegar rápido a una comunidad que hoy en día tiene acceso más rápido a la información que lo que era hace un tiempo. De manera que nuestra respuesta tiene que orientarse siempre a dar qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer, más que simplemente difundir información. Also, this is part of something like an invitation to countries, to communities, to humanitarian actors to work together and to find the best way as quick as possible on a, say, horizontal way to form teams. Yo creo que el importante es tener las amistades, conocer las personas claves. Eso yo creo que hay un impacto en mi trabajo. Yo puedo colaborar con
con agencias de Naciones Unidas y traer especialistas para hablar con nuestros líderes, también apoyo a los países, coordinación de las redes humanitarias en los países. Para nosotros yo creo que la coordinación ha sido apoyado mucho por estar aquí y compartir un espacio físico en lo que es Ciudad del Saber, aquí en Panamá, teniendo a muchas agencias de Naciones Unidas, de ONGs, del Movimiento Cruz Roja, donantes, todos presentes en Panamá y la mayoría aquí en Ciudad del Saber. Nos ha ayudado mucho en la coordinación porque compartimos tiempo, espacio, trabajo, conversación, intercambio juntos en este lugar. Para un futuro mejor, un futuro donde respondemos, donde estamos preparados para las emergencias.